Que la paz sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, les bendigo. En esta hora damos gloria, gracias a Dios, alabanza a su nombre, por la oportunidad que siempre nos brinda de poder estar en la búsqueda constante de que el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, nos hable, nos vivifique por su palabra, nos llene y los colme de toda bendición. Así que estamos más que agradecidos, en el nombre de Jesús estamos más que agradecidos por esta oportunidad. Cabe aclarar que no me salen digamos, los comentarios no me salen, entonces no sé cómo es el tema acá, porque estoy tratando de corregir esto, pero creo que no va a haber problemas. Esperen un segundo, que estoy en vivo y en directo. Ok, bien. Quiero compartir una palabra allí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo le puse como título a esta prédica: bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Dios Todopoderoso. Entonces, me fascina esta palabra, me fascina. Si luego seguimos leyendo en el verso 6, habla acerca de la revelación que viene por el Espíritu de Dios, que es por el Espíritu de Dios. Y si hay una de las cosas o una de las dificultades más grandes a las que nos enfrentamos como iglesia, tiene que ver justamente con la revelación. La revelación es poder. Cuando una iglesia tiene revelación del Espíritu, tiene poder. Pero cuando la iglesia no tiene revelación, es una iglesia sin poder, una iglesia muerta, una iglesia inerte. Entonces el problema que tenemos hoy, que estamos atravesando hoy a través de todas las dificultades y circunstancias que nos tocan vivir, tiene que ver justamente con que la iglesia carece de revelación, carece de poder. Cuando Jesús viene a la tierra, la palabra, la Torá era conocida, de Dios se hablaba, el israelita, el judío hablaba de Dios, conocía, había tenido un encuentro con Dios porque era el pueblo de Dios. O sea que Jesús no vino a hablarles de los mandamientos. Jesús no vino a hablarle de la Torá. Jesús no vino a hablarle de la Biblia, de las Escrituras. Jesús vino a hablar de la revelación de Dios. Jesús vino a revelar a Dios al corazón del hombre. ¿Cuál es, conforme la teología que Dios ha puesto en mi vida, cuál es el error más grande que cometemos como iglesia? Que nosotros tratamos de enseñar a la gente la Biblia, pero no les mostramos y no les llevamos a conocer al Dios que escribió la Biblia. Entonces cometemos el error de que la gente va y pone la Biblia abierta en el Salmo 91 para poder dormir tranquilo de noche, porque su Dios es la Biblia. Porque nosotros los predicadores hemos hecho que la gente crea que el Dios que tiene es la Biblia. Yo me recuerdo cuando yo conocí el Evangelio, era tan fanática la gente de la Biblia que vos, si la llegabas a tocar o llegabas a hacer algo a una Biblia que no era tuya, hermano, era un pecado, pero casi poderoso, como la blasfema contra el Espíritu Santo, hermano. Me recuerdo una vez, había venido un predicador a la iglesia y yo fui y
Agarré su Biblia para ver cómo era. Uy, hermano, me reprendió el pastor, me reprendieron todo, porque cómo iba a tocar la Biblia del predicador. Era un tesoro. Hermano, eso es idolatría, eso es adorar un libro. Pero la palabra de Dios, la misma Biblia nos enseña que Dios nos mandó a nosotros a revelar al Dios vivo, a revelar a Cristo como Dios vivo, a la palabra viva de Dios, no a una palabra inerte, no a un libro, sino que este libro es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida en el Espíritu, para nosotros poder conocer íntimamente al Dios que escribió, que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Entonces tenemos un tremendo error. Yo me recuerdo en alguna oportunidad fui a la casa de una persona, fuimos invitados a cenar. La mujer ella era ministro, pero su esposo no, su esposo era inconverso. Y cuando llegamos allí estaba todo normal hasta que el momento en que la hermana con mi esposa se van a hacer unas diligencias y yo quedo solo con el varón y el varón me mira y me dice: no me vengas a hablar de Dios. Así me dice: no me vengas a hablar de Dios. A mí no me gusta eso que andan con la Biblia bajo el brazo, me dice. Entonces agarré y le digo: mirá, varón, ¿acaso vos me ves con una Biblia bajo el brazo? ¿Me estás viendo con una Biblia bajo el brazo? Le digo: yo te voy a decir algo, yo no necesito una Biblia para predicar de Dios. Es más, le digo, si querés hablamos de este vaso, había un vaso de agua, de este vaso de agua, le digo. Pero yo te voy a decir algo, mientras estamos hablando, el Espíritu Santo está obrando en tu vida y está haciendo algo. En eso llega mi esposa con la hermana, cenamos todo, una armonía tremenda, nos fuimos. Al día siguiente me llama la hermana esta y me dice: pastor, ¿qué le hizo a mi esposo? Yo agarro y le digo: que yo sepa, no le he hecho nada a tu esposo. Me dice: no sé, pero está cambiado. Porque ahora se levantó a la mañana, me dio un beso, me dijo que me amaba, está cariñoso. Dice: yo no lo desconozco, no sé quién es. Porque el evangelio no tiene que ver con que prediques esto. Las buenas noticias eres tú. Tú eres el evangelio, tú eres la buena noticia. Por eso dice en el capítulo 2 de 1 de Corintios, como leemos: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Escuche esto. Cuando dice a Jesucristo y a este crucificado, está hablando de lo espiritual, no de lo natural. Cuando habla de la crucifixión de Cristo, está hablando de lo sobrenatural, de lo espiritual. Entonces dice: yo me propuse no ir sabiendo todo lo que yo sé de la Biblia, qué es lo que dice. No, me propuse llevar un mensaje en el Espíritu, siendo yo mismo el portador de las buenas noticias. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Qué fue lo que yo hice con este varón? Demostración de espíritu y de poder. Yo no le hablé de lo que estaba escrito en la Biblia, no le hablé de Cristo, no le hablé de nada. Simplemente la sola presencia de alguien que conoce a un Cristo crucificado y un Redentor glorificado que está resucitado a la diestra del Padre, alguien que de verdad tiene un encuentro verdadero con Dios, que conoce al Dios que inspiró, que escribió la Biblia. Ese alguien no necesita nombrar exactamente cada palabra que está escrita, porque la palabra viva vive en él. Por tanto, cada palabra que sale de su boca tiene el poder, tiene la connotación, tiene la gloria, el peso de gloria del poder del Espíritu Santo manifiesto en la revelación de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia carece de esto y siempre vive predicando exactamente lo mismo. El otro día llego a un lugar, nos bajamos, iba un par de siervos de Dios conmigo y un ingeniero que nos llevaba a ese lugar. Estábamos moviéndonos por temas de la empresa, o sea, cosas naturales. Cuando llego a otro empresario que había, pero ese empresario era un pastor solamente que estaba muy detenido, pero era un empresario.
El varón dice, esto es testimonio de él, me dice que yo cuando bajé del vehículo en el que íbamos, él me vio y automáticamente en el espíritu él recibió, ese hombre es un pastor. Porque el evangelio que usted tiene que predicar no es el evangelio que usted puede sacar de las escrituras, sino es que las escrituras vivas, las reales, Cristo mismo como palabra, habita en usted. Entonces cuando usted hable, cuando usted se mueva, cuando usted llega a un lugar, el ambiente se transforma, algo ocurre, hay una permeación en el espíritu que cambia totalmente la atmósfera del lugar. Porque de eso se trata ser un cristiano evangélico, se trata de ser un portador de la palabra, un portador de la gloria. Es lo que le estaba diciendo Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Quiero que escuche esto porque esto le va a romper la cabeza a mucha gente. Cuando viene en las instituciones donde se enseña, tanto sea universitarias como diferentes temas establecidos, diferentes factores, cuando te enseñan cómo predicar, te traen un libro de homilética para que vos aprendas cómo predicar, te dicen cómo tenés que predicar, cómo tenés que arrancar, o sea que son palabras, esa prédica es una prédica de palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero dijo el apóstol Pablo, yo no vine a traer ese tipo de mensajes. Yo vine a traer un mensaje que viene del Espíritu, porque el reino no consiste en palabra, sino en poder. Yo debo saber, como dice justamente en el libro de Corintios capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Yo debo saber que la palabra, cuando la palabra está revelada en mi vida, estoy empoderado. El reino se manifiesta en mí porque estoy empoderado. Yo camino en el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este momento yo estoy haciendo un video, hay gente que está viendo y otros que van a ver luego este video. Y yo estoy declarando, creyendo por lo que estoy predicando esta palabra revelada del Espíritu. Estoy creyendo que la persona que esté enferma va a ser sana. Yo estoy creyendo que la persona que tenga aflicciones espirituales va a ser libre. Yo estoy creyendo que el que está necesitando un milagro, sea un milagro físico, un milagro financiero, un milagro en su familia, el milagro que sea, lo recibe. ¿Por qué lo estoy creyendo? Porque no se trata de mí, se trata de la palabra que fluye a través de mí, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra los tuétanos hasta el alma y el espíritu. Esa palabra viva, la que vive en el corazón del hombre y la mujer que alaba a Dios, el hombre y la mujer que adora a Dios, porque tenemos una iglesia llena, hermano, de congresos, de enseñanza, de escuelas bíblicas, de un montón de cosas, y lo que no tiene es el poder del Espíritu Santo. Yuhu. Tiene todo el conocimiento, viven predicando teología, pero no tienen el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en el verso 6, escuche esto, en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi fe tiene que estar fundada en el poder. No, qué lindo que predica. No, yo no predico lindo. Primero que yo no sé predicar. Yo no sé predicar y siempre lo digo y lo creo. Y sabe Dios que a donde he ido lo he dicho siempre lo mismo. Yo no sé predicar y no quiero aprender. No me interesa aprender. Yo hablo lo que el Espíritu me dice que hable y se terminó. Y por eso los videos que yo hago son cuando Él me habla y si no, no hago video. Pasan 20 días no hago un video porque no me interesa hablar de mí. No quiero hablar de mí. Yo podría hablar todos los días un mensaje leyendo la Biblia. Porque llevo años predicando. Yo he leído la Biblia. Usted no tiene idea de la cantidad de veces que he leído la Biblia. Pero yo no quiero predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo quiero predicar bajo el poder del Espíritu Santo. Que sea como hace muchos años Él me dijo una palabra que atesoré en mi corazón y es lo que me sostiene. Me dijo, todos dicen que son mi voz en la tierra. Dicen ser mi voz en la tierra. Me dijo Dios, hablando de los ministros. Pero contigo no será así, me dijo. Porque yo seré tu voz, me dijo Él. Entonces, mi amado hermano. Perdón, hermano, que acá tengo una entrada de llamada, pero bueno. Entonces, amado hermano, en el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Estoy hablando de la revelación del Espíritu. Estoy hablando de la revelación del Espíritu. Estoy hablando de la revelación del Espíritu. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo estoy hablando de una palabra de revelación que trae poder. La iglesia necesita empoderarse de esa revelación. La iglesia necesita volver a ese principio poderoso que Dios estableció en el fundamento como iglesia. Cuando Jesús le dice a los discípulos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, sobre el fundamento de enviados profetas, sobre el fundamento de gente que tiene un conocimiento de revelación. Sobre ese fundamento edifico mi iglesia. ¿Por qué la iglesia no está siendo edificada? Porque no está el fundamento que Dios puso. No hay un fundamento firme en la palabra de revelación, en la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces hoy hablamos mucho, somos muy buenos predicadores leyendo la Biblia, pero no somos capaces de predicar sin la Biblia. Hay gente que dice, no, si no leyó un versículo bíblico, esa palabra no es de Dios. Esos son hijos del diablo que nunca han conocido a Dios, que nunca han tenido un encuentro personal con Dios, que no conocen al Dios que inspiró, que inscribió la Biblia. No lo conocen. Entonces hablan y encima tienen seguidores y gente, amén, todos le ponen amén, porque son gente ignorante, gente que oye a los hombres, pero que no oye la voz de Dios, gente que conoce la voz de los hombres, pero no ha oído la voz de su pastor. La voz del pastor es la voz del Señor, no es la voz del pastor terrenal, porque el pastor terrenal es una oveja igual que tú, igual que yo. Nosotros somos ovejas del prado de Dios, somos ovejas del redil de Dios. Nosotros no somos los dueños de las ovejas le pertenecen a Dios. Yo cuando aún viene un siervo y me dice, no, porque mis ovejas, ¿qué tus ovejas? ¿Cuándo moriste vos por alguno de ellos? ¿Cuándo fuiste crucificado y resucitaste? Las ovejas son de Cristo, las ovejas le pertenecen a Dios. Nosotros somos siervos que servimos bajo el poder de Dios. ¿Para qué? Para guiar por el Espíritu Santo a esas ovejas que le pertenecen al Rey, al Señor de señores y Rey de reyes, al único y verdadero Dios, al único que merece honra y alabanza. Cuando la palabra de revelación nos dice que como iglesia fuimos llamados, escuche esto, que como iglesia fuimos llamados a testificar, a testificar. ¿Y qué pasa? Toda la gente, no, porque tenemos que ser testigos, pero ¿testigo de quién? Porque la Biblia dice que somos testigos contra los principados y potestades. Alábelo. Fuimos llamados a testificar a los principados y potestades. O sea que el testimonio que damos es un testimonio del Espíritu, no un testimonio, no, yo quiero que mi vecino vea que soy un buen cristiano. ¿Qué nos enseñaron durante años? Porque hay que tener un buen testimonio, hermano. No, pero el testimonio lo tenés que tener para Dios, no para los hombres. Porque yo conocía a muchos que vos lo veías, eran santos, pero en su casa le bajaban la mano y le golpeaban a su esposa. Hermano, la hipocresía no nació ahora, la hipocresía es de toda la vida. Vos los ves en las iglesias, son santos, son los predicadores, son los apóstoles, son los profetas, son los maestros, pero cuando van a su casa son hijos del diablo. Esos son los que tienen hijos que están apartados de Dios, hijos que no quieren saber nada con el Evangelio porque ellos han visto lo que sus padres hacen. Dicen una cosa en la iglesia y viven otra cosa en su casa. Hipócritas. Como dijo el Señor, generación de víboras. ¿Sabe lo que significa ser una generación de víboras? ¿Sabe por qué Jesús le dijo generación de víboras a la gente? Le dijo, ustedes tienen una lengua con doble, porque ustedes hablan una cosa y hablan otra, como si tal cosa. Eso estaba hablando de ¿sabe lo que les estaba diciendo cuando le dijo generación de víboras? Le estaba diciendo, ustedes son hipócritas. Ustedes son falsos. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Ustedes tienen una lengua doble. Generación de víboras hipócritas, les decía. Eso fue lo que el Señor le dijo a la iglesia. Eso fue lo que el Señor le dijo a los fariseos hipócritas que hoy tenemos. Porque sigue habiendo fariseos hoy. Hipócritas que viven vendiendo el Evangelio, que están lucrando con la palabra de Dios, que están desesperados por abrir las iglesias porque no tienen diezmo ni ofrenda. Los fariseos hipócritas que han hecho mercadería del pueblo de Dios. Pero yo vengo a denunciar en el nombre de Jesús a ese tipo de personajes que ensucian el Evangelio. Porque el Evangelio no es tener una Biblia bajo el brazo, el Evangelio es tener la palabra viva en el corazón y vivir por esa palabra. Ese es el verdadero Evangelio. El Evangelio de Jesús es caminar bajo el poder del Espíritu Santo, ser una iglesia empoderada en la revelación de la palabra.
La pandemia sacó a luz todo tipo de degeneramiento espiritual que hemos vivido. La palabra de Dios fluyó. Yo le decía, hablando ayer con unos siervos de Dios, le decía, hermano, no hay mejor evangelista que nuestro Señor. No hay mejor evangelista que nuestro Señor. Usted fíjese, mi hermano, analice esto. Perdón que se me movió un poquito esto. Analice un poquito esto, le digo. Analice esto. El mejor evangelista es Dios. Dios ganó más almas a través de la pandemia que lo que la iglesia en 2 siglos, en 2000 años, pudo ganar. Dios la ganó con una pandemia. Los que estaban apartados se volvieron a Dios. Los que no conocían empezaron a buscar de Dios. El mejor evangelista es Dios, mi hermano. La palabra de revelación dice en el libro de Ezequiel, cuando habla de los pastores inútiles. Mis pastores hicieron mercadería de mi pueblo, los abandonaron. Solamente fueron a trasquilar a mis ovejas. Pero yo mismo las restauraré, yo mismo las enseñaré y yo mismo las levantaré, dice. Esa es la palabra profética que estamos viviendo en este tiempo. Porque Dios está aburrido de los que no oyen la voz de Dios, pero dicen así, dice el Señor. Dios está aburrido de los que predican una religión, pero no una intimidad, un encuentro personal con el Dios de la vida. Tenemos miles de escuelas enseñando hoy a través de las redes, impresionantes. Todos los días tenés 10, 15, 20 que te invitan para que entres a las escuelas online que hacen ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fruto de eso? Te hablan de psicología, te hablan de... Falta que empiecen con la parapsicología y digan que Dios los mandó. Hermano, nosotros fuimos llamados a ser luz, no un espejo. Y ojo, hoy tenemos una iglesia que es espejo, no es luz. La iglesia de Cristo brilla con luz propia. La iglesia de los hombres brilla porque refleja la luz de otro. Alabe lo que él vive. ¿Me está escuchando o no? Fuimos llamados a ser luz, no espejo. Usted fue llamado a ser luz, no espejo. Deje de andar repitiendo lo que otro enseña. Porque Dios me dio una revelación, mentira, lo leíste. Lo leíste en internet, lo leíste en algún lado y luego lo tomás como que a vos Dios te... Eso es ser un espejo, reflejar la luz de otro. Alabe lo que él vive. Hable la palabra, busque, tenga intimidad, créale a Dios, camine en fe. Dios está esperando que usted abra su corazón para entregarle todas las riquezas que Él tiene. Los tesoros escondidos de muchas generaciones, Dios los tiene ahí para usted, está esperando que usted se decida a tomarlo. Entonces la iglesia vive esta situación. Hoy es un espejo y no es luz. Alábelo. Vive bajo el poder de la sabiduría del hombre y no bajo el poder del Espíritu Santo. No habla revelación, sino que habla lo que ya fue revelado a través de las Escrituras. Pero las Escrituras te revelan algo que adentro de eso hay una revelación superior. Cuando Jesús vino, Jesús conocía las Escrituras. A los 12 años disertaba con los grandes maestros de la ley y de los escritos y con los teólogos, disertaba la palabra porque él conocía la Torá, él conocía los escritos. Pero cuando Jesús se manifestó, ya no habló de los escritos, sino que reveló los escritos. ¿Quién es este? Este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo de José y el carpintero. No están sus hermanos y sus hermanas aquí con nosotros. ¿De dónde habla esto? ¿Por qué? Porque él ya no habló lo que estaba acá, sino que él reveló lo que estaba escrito. Porque el poder de Dios radica en la revelación. La revelación quita, rompe, hace estragos en el reino de las tinieblas. Cuando usted habla una palabra revelada, el reino de las tinieblas revienta, los demonios huyen. Pero amados hermanos, si vivimos predicando lo mismo, tener al diablo al lado tuyo, palmeándote la espalda y decir, seguí que vas bien. Seguí predicando lo mismo. Hace 40 años que predicaba Saqueo subiendo y bajando del árbol. Dele gloria. Cuando usted tiene una congregación que tiene que estar el pastor siempre diciéndole, hermano, necesitamos comprar esto, ¿por qué no siembra? Hermano, ¿por qué usted tiene que diezmar? Tiene que ofrendar. Hermano, el que necesita que le hablen que tiene que diezmar, que tiene que ofrendar, que sembrar es parte, escuche esto, es parte de la idiosincrasia que viene del que ha conocido a Dios. El que conoce a Dios
tiene un corazón dadivoso. Enseguida, hermano, tengo una siembra para vos, ahí te la mando. Va. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que ha conocido a Dios. Se lo voy a explicar en breves palabras para terminar. En el libro de Lucas, capítulo 19, nos habla acerca justamente de un ser que ya lo hemos predicado subiendo y bajando del árbol, que es Zaqueo. Capítulo 19 de Lucas. Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Diga conmigo, iba pasando, ahí no está, diga, iba pasando, o sea, no tenía pensado quedarse en la ciudad. Y ojo, Jesús iba, no había pensado en quedarse, él iba nomás. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Haga hincapié en esto. Era rico. Estamos hablando la palabra de Dios. Lo que está escrito aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto no habla mentiras, esto habla verdad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cristo tuvo una necesidad, iba pasando, no pensaba qué hacer, de repente se encuentra con Zaqueo, se detiene, no solamente se detiene, sino que lo mira y le dice, bajada urgente de ahí, de descender del árbol, porque hoy tengo una necesidad, tengo que posar en tu casa. Yuhu. Entonces, dice, descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto muchos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí... dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a tomar un momentito para esto. Escuche esto. Primer punto. Toda la gente lo tenía a Jesús como el profeta de Nazaret. Era el profeta de Nazaret. Jesús era el profeta de Nazaret. Pero de pronto, entrando a la casa de un pecador, ¿por qué? La gente dice que murmuraba diciendo, ha entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué decían que era pecador? Porque era publicano. ¿Qué significaba ser publicano? Que trabajaba para el gobierno que estaba de turno, que había conquistado a Israel, los romanos. Era un recaudador de impuestos. O sea, trabajaba como alguien que recaudaba y cobraba los impuestos. Primer punto, para ser un recaudador de impuestos se necesitaba tener ciencias matemáticas, que era la ciencia de aquel tiempo. Para estudiar ciencias matemáticas tú tenías que ser un hombre rico, porque solamente los ricos podían dar a sus hijos tal ciencia. Entonces, cuando dice que era un hombre rico, era porque era un hombre que había recibido una gran herencia. Él no necesitaba robarle nada a nadie porque él era rico. Primer punto. No solamente la desesperación de ver a Jesús, sino que dice que cuando Jesús le dice, yo tengo una necesidad hoy, o sea que lo que iba a acontecer en la casa de Zaqueo era algo que Jesús quería que nosotros, usted y yo, tuviéramos en cuenta siempre, presente. Escuche esto. Entonces dice que le dice que la gente murmuraba, mira, si fuera profeta, esto es Madeinugo, si fuera profeta no sabría que este es un pecador, mira dónde está, porque creían que era profeta. Pero dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuche esto, he aquí significa que pidió la palabra. O sea que se hizo un gran silencio para oír, porque todos murmuraban. Se hizo un gran silencio en el salón. He aquí, pidió la palabra. Se hizo un gran silencio. Y lo mira a Jesús y le dice, Adonai. La palabra Adonai, que es la palabra Señor que se adapta aquí, es la palabra que se revela a Dios único como Señor, como el Señor. O sea, era una palabra que no se le podía adjudicar a un hombre porque era pecado. Y un judío jamás,
aunque anduviera como anduviera, le iba a adjudicar un nombre divino a un ser humano. Pero a Zaqueo se le reveló Cristo. Para Zaqueo Cristo no era un profeta, para Zaqueo Cristo era el Señor, era el Hijo del Dios vivo. Y le dijo: Señor, Adonai, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esos bienes era su herencia. O sea que lo primero que despertó la revelación del Dios vivo en el corazón de Zaqueo fue dádiva, dar de lo que tengo. Entonces, cuando tú eres un hombre que das, a ti se te reveló Cristo. Pero cuando eres un hombre que vives desconfiando y no eres capaz de dar, tú todavía no conoces a Cristo. Alabe lo que Él vive. Tú todavía no lo conoces. Tú hablas de un Dios que no conoces. Tú hablas de oídas, pero tus ojos no lo han visto. Estás como Job. Bendito sea su nombre. Dice: y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo. Escúcheme esto. Escúcheme esto. El judío se para delante del muro de los lamentos y ni por casualidad en el pensamiento va a mentir. Porque para él ese muro es sagrado, representa el templo antiguo, representa la esencia de Dios, representa la manifestación del Dios sobre el pueblo de Israel. Imagínese reconociendo al Hijo de Dios, al Dios mismo frente, usted jamás iba a mentir. Un judío jamás miente. Declarando que está el Señor, el Adonai, le dice Zaqueo: y si en algo he defraudado, o sea que Zaqueo no tenía memoria que alguna vez hubiera defraudado a alguien. Él no tenía memoria. Pero si por casualidad no se acordaba y hubiera hecho eso, él devolvía cuadriplicado. Hermano, eso fue lo que hizo detener a Jesús. Ese corazón. Los que lo rodeaban buscaban a Dios en las Escrituras. Y Dios estaba delante de ellos. Le dice: ustedes, fariseos hipócritas, ignoran las Escrituras. Buscan la vida eterna en las Escrituras y ellas dan testimonio de mí. Le estaba diciendo: están buscando a Dios en lo que está escrito y yo estoy delante de ustedes y no me reconocen. No saben quién soy. Hoy ocurre exactamente lo mismo. La gente busca a Dios aquí y no tiene un encuentro personal con Dios. No conoce al Dios que inspiró esta palabra. Aleluya, alábelo porque Él vive. Alábelo porque Él vive. Mi hermano, le dice Dios, Jesús le dijo: hoy ha venido, escuche esto, la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Te lo voy a traducir para que lo entienda. ¿Cuándo vino la salvación? Cuando se le reveló. ¡Yujú! Cuando se te revela a Cristo, la salvación viene. Alábelo. Sí, Señor. Si usted no se le reveló a Cristo, usted de salvación está bastante lejos, mi hermano. Porque nosotros entendemos la Biblia como nosotros queremos entenderla, no como Dios dice. Dios revela su palabra. Y fíjese lo que dice: porque Él también es hijo de Abraham. Le dijo: porque Él también es hijo de fe. Abraham es el padre de la fe. Escuche esto. Él es un hombre de fe y por fe le fue revelado que yo soy el Hijo del Dios vivo. Por tanto, la salvación llegó a su vida. Y termina con la frase que quiero terminar esta enseñanza. Escuche. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, cuando dice el Hijo del Hombre habla de Jesús, no de Cristo, de Jesús. Porque Jesús era un hombre. El Cristo era la palabra que vino en Jesús y volvió a Dios cuando el cuerpo de Jesús quedó en la sepultura. Escuche esto. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Cuando Cristo resucita, se lleva el cuerpo, lo glorifica para testimonio de las naciones, porque es el único que ha resucitado a vista de los hombres, para ser el primogénito en todo. Ahora, la palabra, la cual vino, tomó cuerpo de hombre, caminó como Jesús, murió en una cruz y volvió a Dios, la palabra de Dios viva. Esa palabra es la revelación, es la que nos hace que la gloriosa presencia salvadora de Dios se manifieste en nosotros. Pero Jesús vino, dice, Jesús vino, ¿para qué? ¿Por qué la palabra vino como Cristo? ¿Por qué la palabra vino como Jesús? ¿Por qué se manifestó? Como dice en segunda de Filipenses capítulo 2, dice,
Se despojó a sí mismo de toda deidad y tomó condición de hombre. Escuche, ¿por qué hizo eso? Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? ¿Qué perdió Adán en el huerto del Edén? ¿La salvación? No, porque Adán fue salvo. Al menos es lo que las Escrituras nos revela, nos enseña. Entonces, ¿qué fue lo que perdió? Perdió algo que está a la vista de todos. Perdió soberanía de Dios. En el huerto, Adán tenía un solo Dios. Dios único y soberano. Era el único, no había otro. Cuando es echado fuera del huerto, comenzamos a leer en el libro de Génesis y comenzaron a ver otro tipo de dioses. ¿Y cómo sabe esto usted, apóstol? Me diría una pregunta que me podría hacer. Es muy simple. Dice que vino Caín y Abel y trajeron ofrenda delante de Dios. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde se les ocurrió traer una ofrenda a Dios? Sino porque vieron que se ofrendaba a sus dioses. Ya había dioses fuera. Cuando hay dioses, como hoy, que la gente cree en diferentes tipos de dioses, hasta ha hecho un dios de la misma Biblia, ha hecho un dios. Le hicieron el monumento a la Biblia, el mes de la Biblia, el día de la Biblia, le hicieron un monumento y la adoran hoy. Es un dios. La gente tiene como dios a sus hijos, a sus esposos, a su trabajo, al dinero. Hay tantos dioses hoy, porque perdió soberanía. Ya cuando soberanía significa ser único, soberano, único. Pero cuando hay muchos, se pierde la soberanía. Pero cuando usted conoce a Cristo, usted recupera la soberanía. ¿Por qué la recupera? Porque a usted se le revela un solo Dios, único y verdadero. Vino a buscar a salvar lo que se había perdido, lo que tenía Zaqueo. A Zaqueo se le reveló por la fe, porque él tenía un solo Dios único y soberano, Jehová. Entonces la iglesia hoy camina disertando diferentes pensamientos, diferentes doctrinas. No porque yo creo en los apóstoles, no porque no creo en los apóstoles. No porque yo creo en esto, no porque no creo en esto. O sea, disertando ideas, porque la iglesia predica una teología, pero nunca jamás ha vivido ni ha hecho la teología de Dios. Cada hombre que inspiró y que escribió la Biblia no predicó teología, hizo teología, porque le fue revelada por el Espíritu y la manifestó en los escritos. Hizo teología. Es el día de hoy que aquel, como dice en el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Jesucristo nos sigue revelando hoy para que nosotros sigamos haciendo teología. Que Dios le bendiga más, que esta palabra a usted le abra la mente y lo lleve a una dimensión más alta, más grande, sobrenaturalmente, para caminar bajo el poder del Espíritu Santo y no bajo el poder de la influencia de los hombres que ha llevado a la iglesia que estemos en este momento viviendo una pandemia mundial por causa de que la iglesia desagrada a Cristo hoy. Toda la iglesia clamando que se termine la pandemia y Dios los está mirando. ¿No te gusta ahora? Ahora me buscas, pero cuando hablé una y otra vez no prestaste oído a mi palabra. Porque es más lindo oír a los hombres que te dicen: Dios te va a usar, Dios está contigo, Dios te va a prosperar. Eso te gusta. Ese hombre es de Dios. Pero cuando predica a alguien lo que yo predico, no, ese hombre no es de Dios. No sé de dónde viene eso. Porque Dios no actúa, porque somos conocedores de Dios. Dios no actúa así. Dios es amor, sí Señor, y es fuego consumidor. Dios es amor y es fuego consumidor. Dios es justo. El amor de Dios la vara del amor de Dios es la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Dios le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les abrazo en mi corazón desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.